Narraciones históricas. Presenta. Un hombre le pidió a su amigo médico que le diera el alta del hospital a su suegra, que estaba moribunda. Antes de comenzar, recuerda darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Comencemos. Yod abrió los ojos y miró el reloj despertador. Eran 20 minutos pasados de las 6. Se dio cuenta de que podía dormir otra hora y media. Aliviada, cerró los ojos. Para su gran disgusto, escuchó la voz alta de su madrastra detrás de la puerta. Un segundo después, Far entró en la habitación con Molly en brazos. Se despertó de nuevo y vino corriendo hacia ellas, dijo la mujer airadamente, colocando a la niña en la cama. Y tu padre y yo tenemos que dormir en nuestro único día libre, pero hoy tengo turno en el hospital, dijo Jod. Necesito dormir también, dijo Jod. Eres joven, tendrás suficiente sueño, resopló la madrastra. Salió de la habitación cerrando la puerta de golpe. Jod suspiró y acercó a su hermanita. ¿Tratamos de dormir un poco, Molly?, preguntó. La niña asintió felizmente. Tenía miedo de dormir sola, confesó Molly. Vine a mamá y papá. Mamá se despertó y empezó a jurar que los estaba manteniendo despiertos. Acuéstate, le dijo su hermana mayor. No tienes miedo conmigo, ¿verdad?, respondió Molly alegremente. Se metió bajo las sábanas de su hermana y se quedó dormida al instante. Jody, por otro lado, no podía dormir. Estuvo despierta el resto de su tiempo de sueño, tratando de contar hasta 100 e imaginándose flotando en un río lento o balanceándose en un bote, pero nada ayudó. Cuidando de no molestar a su hermana dormida, sacó su libro de medicina interna de la mesa de noche y continuó leyendo. Había mucho que aprender antes del lunes. Yo trabajaba como enfermera de turno en el departamento de cirugía vascular. Consiguió el trabajo después de su tercer año de estudios, tan pronto como pasó sus exámenes y obtuvo su certificado. La enfermera Jeff Susan examinó cuidadosamente a Jod. Jod se adaptó rápidamente y aprendió los trucos. No era una niña mimada y podía ajustarse a nuevas circunstancias. Jod había perdido a su madre en un accidente automovilístico cuando tenía solo 6 años. Después de eso, su padre, Gregory, se volvió retraído y hablaba muy poco. Desde los 7 años, Jod se cuidaba a sí misma. Aprendió a lavar, cocinar y limpiar la casa. Su padre no prestaba mucha atención a ella. Se iba a la fábrica temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, comiendo lo que su hija había preparado. Luego se sentaba en el sofá frente al televisor y se quedaba dormido. Gregory no mostraba mucho interés en la vida escolar de Jod, en lo que había comido ese día o si necesitaba dinero para medias nuevas, bolígrafos o cuadernos. Fue su abuela quien le abrió los ojos a esto. Mary vivía en otra ciudad y a pesar de su avanzada edad, seguía trabajando como maestra, lo que dificultaba que visitara a su hijo y a su nieta a menudo. Venía para las vacaciones de Navidad y se sorprendió por lo que vio. El apartamento estaba ordenado, los pisos estaban limpios, el polvo se había limpiado y había comida en la estufa, pero estaba claro que todo estaba hecho de manera infantil. La abuela era una mujer sabia. Abrazó a su nieta con fuerza, le dio los regalos que había traído y la llevó a su habitación. Fingiendo interés por la habitación de Jod, inmediatamente notó que toda la ropa de su nieta estaba vieja y desgastada. Los agujeros estaban diligentemente, aunque torpemente, parqueados. La tinta del bolígrafo casi se había ido y solo quedaban fragmentos de lápices. Echa un vistazo a tus regalos por ahora, dijo Mary. Abre ese gran bolso allí, hay dulces. Disfrútalos, te traeré un poco de té. Regresó de la cocina con una bandeja que llevaba una gran taza de té con leche y algunos bocadillos. Come y lee tus libros, dijo la abuela cariñosamente. Tu padre y yo hablaremos en la cocina. Jod asintió. Mary, mirando su rostro pálido y delgado, casi lloró. Se contuvo. Sonrió a su nieta y se fue a la sala donde su único hijo estaba viendo la televisión. Gregory, ¿vamos a tomar té?, llamó cariñosamente, pero algo hizo clic en la cabeza del padre de Jody.
Probablemente algunos instintos infantiles en su infancia. Su madre podía llamarlo cariñosamente desde el patio y luego regañarlo severamente por alguna travesura que Gregory estaba seguro de que nunca descubriría. Mary sirvió té y se sentó mirando a su hijo con la mirada habitual desde debajo de su ceja. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó él cautelosamente, esperando que la premonición hubiera sido engañosa. «Gregory, ¿ni siquiera ves lo que ha estado sucediendo en tu familia desde que murió Sarah?», tragó saliva. Habían pasado meses, pero aún no quería pensar en la muerte de su esposa. Mientras no hablara de ello, podía fingir que no había pasado nada, como si Sarah se hubiera ido en un largo viaje de negocios y fuera desconocido cuándo volvería. Pero su madre, como siempre, no toleraba la reticencia, estricta y principista. Siempre le señalaba lo que Gregory no quería ver. Por esta razón la temía, la odiaba y la amaba al mismo tiempo. «¿Qué pasa?», preguntó, retrasando la conversación inevitable. «Todo está bien con nosotros, ¿de acuerdo?», habló Mary con voz calmada que contenía un toque de acero. «¿Está bien que una niña de 7 años cocine por sí misma, limpie el piso sola, vaya a la escuela y regrese a casa sin supervisión? ¿Está bien? ¿Le das dinero para comida o almuerzos escolares?». El sudor brotó de repente en su frente. «Ni siquiera lo ha pedido una vez», murmuró en voz baja como un colegial delincuente. «Debe haberlo sacado de su hucha». Los eventos de los últimos meses pasaron ante sus ojos. Los primeros días después de eso, y el funeral mismo, apenas los recordaba, solo que era a principios de septiembre. El clima era cálido, y grandes hojas amarillas en forma de cuña caían sobre el ataúd con una tapa negra que se bajaba a la tumba. Durante esos días, su departamento estaba lleno de parientes, su madre, tía y tío, el hermano y la hermana mayores de Sarah, amigos y colegas de trabajo. Piensa que incluso habló con ellos sobre algo, y luego él y su hija estaban solos. Su vida continuaba en piloto automático. Todavía iba a la fábrica y su hija iba a la escuela. No pensaba en los momentos cotidianos y ahora de repente se dio cuenta de que nunca en todo este tiempo había ido a la tienda o le había dado dinero a su hija él mismo. Ni siquiera le preguntó cómo estaba o qué hacían en la escuela. Así que ella había estado llevando la casa como una adulta todo este tiempo, sola, sin decir una palabra. Y también había cumplido años a finales de septiembre, de lo cual también se había olvidado. Gregory bajó la cabeza y se cubrió con las manos. Mary lo acarició en los hombros y la cabeza. «Sé que es difícil para ti ahora», dijo con un tono mucho más suave. «Yo también, después de la muerte de tu padre, tardé mucho en recuperarme. Al menos tú eras adulto entonces, pero Jod todavía es una niña. Te necesita. No hay nadie más para cuidarla que tú, Gregory». Asintió sin levantar la cabeza. La madre continuó. «El tiempo sana», son palabras trilladas, pero solo aquellos que han experimentado el dolor pueden confirmar que es así. Puedo quedarme contigo hasta el final de las vacaciones de Año Nuevo y haré lo que pueda, pero no puedo reemplazar a su madre, ni tú tampoco. Y no la hagas crecer antes de tiempo, no la cargues con cuidar de ti además de ella misma. Es demasiado para una niña pequeña». Finalmente el hijo levantó la cabeza y miró a su madre con los ojos húmedos de lágrimas. «Entonces, ¿qué debo hacer?». Mary suspiró. Se quedó por el período prometido. Durante este tiempo compraron todos los productos necesarios y también compraron ropa nueva, zapatos y útiles escolares para Jod. «No quiero que te vayas, abuela», dijo tristemente Jod. «Yo tampoco», suspiró ella. «¿Pero qué puedo hacer? Tengo que trabajar. ¿No puedes llevarme contigo?», preguntó la niña. «No, cariño. Eres hija de tu padre. Necesitas apoyarse mutuamente ahora. Solo juntos podrán salir adelante». Mary también tuvo una larga conversación con su hijo. «Me doy cuenta de que es demasiado pronto para hablar de ello ahora», dijo, ocultando sus ojos. «Pero piensa, tal vez después de un tiempo conozcas a una buena mujer, te cases. Si eso sucede, será más fácil para ti, y Jod tendrá a una mujer que la cuide». Gregory solo negó con la cabeza. «No necesito a nadie más que a Sarah». Después de la visita de Mary, sus vidas mejoraron. Era como si Gregory hubiera despertado.
Por supuesto, todavía le costaba mucho y a menudo sentía anhelo y desesperación. En esos momentos, solo quería sentarse en el sofá, encender el televisor y cambiar de canal sin pensar en su propia vida. Pero cada vez se recompuso y se recordó a sí mismo que no estaba solo, que nunca volvería a dejar a su hija. Entendido. Aquí tienes la traducción literal sin resumir. Gregory comenzó a preparar el desayuno para su hija todos los días. Le preguntaba sobre su bienestar y si necesitaba algo para la escuela. Lamentablemente, se dio cuenta de que su hija se había acostumbrado a arreglárselas sin él. Ella completaba sus tareas, lavaba los platos después de las comidas e incluso planchaba los pantalones de su padre. Yod había crecido rápido. Pronto, Gregory se dio cuenta de que no podía brindarle a su hija una educación femenina adecuada. Reflexionaba cada vez más sobre las palabras de su madre. Cuando Yod cumplió 10 años, Gregory conoció a Farah, una amiga de la esposa de su colega. Farah había estado divorciada durante 2 años y captó de inmediato la atención de Gregory. Ella parecía interesada en él también y dentro de un mes comenzaron a salir. Nerviosamente, Gregory presentó a Farah a Yod, con la esperanza de que se llevasen bien. Al principio esto fue cierto. Yod se acercó ansiosamente a la hermosa y amable Farah. Durante los primeros años vivieron en armonía. Farah apreciaba la naturaleza tranquila y diligente de Yod. Yod destacaba en sus estudios, recibiendo elogios en las reuniones de padres y maestros y ayudaba con las tareas domésticas. Sin embargo, todo cambió cuando Gregory y Farah decidieron tener su propio hijo. Ambos tenían más de 30 años. Farah había luchado por concebir durante mucho tiempo, lo que la volvía ansiosa y a menudo la hacía reprender a su esposo y a su hijastra adolescente. Molly nació cuando Farah tenía 35 años y Gregory, 41. Gregory esperaba ansiosamente la llegada de este hijo y trabajó duro para apoyar a su esposa. Durante los conflictos entre Farah y Yod, siempre tomaba partido por su esposa. «Debes tener paciencia, mi sol», le decía a Yod. «No discutas con Farah. Está pasando por un momento difícil». Y Yod tenía paciencia. No le contaba a su padre las palabras crueles e injustas que su madrastra a veces le decía. Sin embargo, concluyó que necesitaba madurar rápidamente y volverse independiente y autosuficiente. Durante la escuela secundaria, Yod buscó oportunidades para ganar dinero. Trabajaba como limpiadora en una cafetería, paseaba perros de otras personas y ayudaba a algunos vecinos con sus lecciones. El pago no era sustancial, pero era mejor que nada. Así que ganaba dinero para sus pequeños gastos e incluso se compraba algunas cosas para el nuevo año escolar. Desde una edad temprana, Yod soñaba con ser médico. Nadie le había preguntado a Yod cómo se sentía acerca de la muerte de su madre, pero a menudo reflexionaba sobre ello. Su madre iba camino a casa desde el trabajo cuando el autobús derrapó en la carretera mojada debido a la lluvia. El autobús chocó con un camión que pasaba y su madre estaba sentada en la parte que recibió el impacto. 15 personas resultaron heridas en el accidente, 2 de las cuales murieron en el acto. La madre de Yod falleció durante la cirugía. Cada vez que recordaba este recuerdo, intentaba entender por qué sucedió. ¿Llegó la ambulancia demasiado tarde? ¿No había suficientes médicos, lo que resultó en un retraso en la cirugía? ¿O tal vez el nivel de atención médica en su hospital era inadecuado? Si su madre hubiera estado en una clínica más calificada, ¿seguiría viva? El día que ingresó a la escuela de medicina marcó un hito alegre en su vida. Sin embargo, este nuevo capítulo requirió que dejara su trabajo a tiempo parcial. Durante los primeros 2 años, apenas tenía un minuto libre. Su tiempo estaba consumido por aprender los nombres latinos de las estructuras anatómicas y memorizar una cantidad extremadamente significativa de información médica. El tercer año de estudio se fusionó en una serie interminable de cursos: farmacología, anatomía patológica, cirugía operativa, fisiología patológica y otros. Para entonces, Yod se dio cuenta de que necesitaba hacer algo con su vida. Desafortunadamente, los conflictos con su madrastra no cesaron después de estos 3 años y parecía que no había oportunidad de cambiar la situación el próximo año. Prometía ser más fácil,
así que Jod aprobó los exámenes para obtener el certificado de enfermería y consiguió un trabajo junto con una habitación en el dormitorio del hospital. ¿Por qué quieres vivir en el dormitorio?, preguntó su padre. Jod miró a su madrastra, que mecía a la pequeña Molly en sus brazos, pero rápidamente apartó la mirada. Está a solo 10 minutos a pie del trabajo, sonrió. Ahorraré en transporte. Gregory suspiró, pero no objetó más. Desde entonces, Jody rara vez visitaba su hogar de la infancia o pasaba la noche allí. Resultó que era por una buena razón. Unos minutos antes de que sonara la alarma, Jod la apagó cuidadosamente para no despertar a su pequeña hermanastra. Se levantó lentamente de la cama, recogió sus cosas y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Aunque faltaba un rato para que empezara su turno, quería salir de casa lo antes posible. Cuando llegó al hospital, aún faltaba una hora para que comenzara su trabajo. «Oh, Jody», la saludó su compañera de turno Ana. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Me desperté temprano», respondió Jod. «¿Cómo van las cosas en la sala?» Ana se encogió de hombros. «Todo parece tranquilo. No hay ingresos nuevos. Hemos administrado antibióticos, puesto vías intravenosas y cambiado vendajes». Jod asintió. «¿Hay alguien en la UCI?» «Sí, una persona. Una anciana muy amable. Por cierto, le sacaron un coágulo de emergencia anteayer. Necesita cambiarle los vendajes». «Está bien», dijo Jod. «Puesto que ya estoy aquí, te dejaré ir temprano a casa». Ana sonrió feliz. «Gracias, Jody». Y tarareando alguna canción popular, se dirigió hacia el vestuario. Jod hizo sus rondas saludando a los pacientes que acababan de terminar el desayuno. Luego fue a ver al cirujano de guardia, el Dr. Bachman. «Buenos días», saludó al joven cirujano pelirrojo con gafas que estaba revisando la historia clínica. «¿Cómo vamos?» «Todo va según lo planeado», respondió el médico. «¿Vas a venir a ver los vendajes?» Él negó con la cabeza. «Si todo parece bien, adelante y vendaje. Si está mal, llámame. Eres una futura médica. Confío plenamente en ti». «Está bien», respondió Jod. Esta vez todo salió bien y Jod nunca tuvo que llamar al cirujano de guardia. Después de los vendajes, administró las vías intravenosas. Por suerte, hoy solo había 4 pacientes. Mientras los pacientes se acomodaban, Jod comenzó a limpiar la sala de vendajes. Guardó los racks, desmontó los sistemas de vía intravenosa y se dirigió a la UCI. Allí, el paciente era atendido por enfermeras y ordenadores de la UCI, pero los vendajes los realizaban los médicos de la unidad asignada. Jod se acercó a la cama y vio a una anciana pálida. «Señora Hambley», preguntó con cautela. La paciente abrió los ojos y miró a Jod con una débil sonrisa. «Soy yo. ¿Y tu nombre?» «Jody. Soy enfermera de tu sala. ¿Cómo te sientes?» «Bien, estoy aquí para cambiarte los vendajes», dijo Jod. «Sí, por supuesto». La anciana intentó levantar la manta, pero sus brazos eran demasiado débiles. Jod la ayudó suavemente. «Descansa», le dijo. «Haré todo yo misma». La señora Hambley sonrió débilmente y observó atentamente cómo Jod cortaba hábilmente el viejo vendaje, examinaba el sitio quirúrgico, lo trataba, lo secaba y aplicaba cuidadosamente un nuevo vendaje. «Eso es todo», dijo Jod alegremente. «Recupérate pronto». La paciente suspiró profundamente, pero inmediatamente sonrió. «Gracias, cariño». Jod estaba a punto de escribir una nota sobre el vendaje en el libro de registro cuando escuchó la voz del anestesista detrás de ella. «Hola. Dile al Dr. Bachman que la señora Hambley tiene que ser llevada a tu departamento a las 5:00 am». «¿Está bien?», preguntó Jod emocionada. «Sí, solo», resopló el anestesista. En ese momento, lo llamaron y Jody no pudo averiguar que estaba mal. Como futura médica, Jod estaba interesada en casi todos los casos que pasaban por ella. No podía dejar a la anciana que le gustaba sin atención, especialmente después de las palabras incomprensibles del anestesista. Fue a hablar con el cirujano de guardia para aclarar las cosas. Él todavía estaba sentado en su computadora, llenando las historias clínicas de los pacientes.
Jody transmitió las palabras del anestesista y luego, en lugar de irse, vaciló en el umbral. Tenía más preguntas sobre los pacientes. El doctor Bachman preguntó alegremente, ¿tienes tiempo? Sí, respondió Jody tímidamente. El doctor miró su reloj y dijo, es hora de almorzar. Vamos a almorzar y discutir tus preguntas. Sentados en la cafetería y comiendo su comida, el doctor preguntó, bueno, ¿qué querías saber? Jody respondió, se trata de la señora Hamley. La llevaremos a nuestro departamento. Quiero decir, supuestamente está bien, pero cuando le pregunté al médico en la UCI al respecto, actuó de manera extraña. El doctor Bachman suspiró y dijo, sí, la señora Hamley es un caso grave. Tiene 75 años y fue llevada en ambulancia con una embolia tromboembólica. Fue operada y parte del coágulo fue removido, pero no completamente. Jody preguntó tristemente, ¿mañana habrá una consulta con el médico jefe para decidir cómo debe ser tratada? El doctor asintió y dijo, sí, él es un cirujano vascular. ¿No lo sabías? Jody negó con la cabeza y el cirujano dijo, está bien, si no tienes otra pregunta, volvamos al trabajo. El turno continuó tranquilamente. La señora Hamley fue colocada en una sala separada y Jody pensó emocionada que al día siguiente se tomaría una decisión importante sobre su destino. Antes de que terminara el día visitó varias veces a la anciana quien, aunque débil y pálida, aún tenía voluntad. Cada vez que la saludaba con una débil sonrisa, recordaba sutilmente a Jody, a su abuela Mary. Al final de su turno, Jody se dirigió a sus clases de endocrinología. Cuando salía del pabellón casi la derribó un hombre audaz. Después de clase, se encontró con su amiga Alexis, quien también trabajaba en el mismo hospital. Jody explicó que todo estaba tranquilo, pero había algunos problemas con una mujer mayor que había sido hospitalizada con una embolia tromboembólica. Después de las clases, Jody se dirigió a su dormitorio, pero en el camino sintió hambre y se detuvo en una pequeña cafetería. Mientras comía sopa, vio al desagradable hombre que casi la había derribado por la mañana, hablando por teléfono. Aunque no le gustaba escuchar conversaciones ajenas, escuchó inadvertidamente toda la conversación. El hombre parecía hablar sobre un procedimiento médico y la condición de una persona enferma. Se llegó a un acuerdo, Glenn. Te veré mañana, dijo colgando el teléfono. La orden del hombre acababa de ser entregada y comenzó a comer apresurada y ávidamente. A Jody también se le sirvió sopa, pero no pudo dar un bocado. Intentó convencerse de que la conversación escuchada podía ser sobre cualquier cosa, pero su intuición le decía que el hombre audaz no estaba haciendo algo bueno. ¿Qué podía hacer ella? Incluso si fuera a la policía y relataba la conversación palabra por palabra, es poco probable que alguien le creyera o tomara alguna medida. Con el corazón apesadumbrado fue al dormitorio, se acostó en su cama y cayó en un profundo sueño. El próximo turno de Jody estaba programado para pasado mañana, pero esa tarde recibió una llamada de la enfermera jefa. Jody, ¿podrías ayudarme, por favor?, preguntó. Mi hija fue llamada de urgencia en un viaje de negocios por 2 días y no hay nadie para cuidar de mis nietos. ¿Te importaría cubrirme? Está bien, Susan, respondió Jody. Gracias, cariño. Serás de gran ayuda. Llamaré y avisaré que hemos hecho un cambio. Ese día tenían una conferencia que terminó tarde, así que no tenía sentido volver al dormitorio. Jody fue directamente al trabajo. Oh, Jody, siempre llegas temprano. La saludaron las enfermeras del turno de día. Unas horas más tarde, Jody estaba ingresando datos en los registros de los pacientes cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista y vio al Dr. Bachman y al Dr. Glenn Kallman, el médico jefe, entrando en la oficina. No se dieron cuenta de Jody. Dr. Kallman, ¿está diciendo que no realizaremos más procedimientos en absoluto?, preguntó el Dr. Bachman sorprendido. El médico jefe suspiró cansadamente. Se volvió hacia el joven cirujano y colocó confiadamente su mano en su hombro. Te estoy diciendo que hemos hecho todo lo que podemos. Tomar medidas drásticas contra ella es un riesgo injustificado. Lo has visto tú mismo, su corazón es débil. Démonos unas pocas gotas más de mantenimiento hoy y la daremos de alta mañana.
Viendo dudas en los ojos del Dr. Bachman, el Dr. Kalman agregó: «No te preocupes tanto. La señora Hambley ya ha vivido su vida. Ha tenido suficiente. No todos pueden ser salvados, créeme. Soy un médico experimentado y he visto muchos casos como este». El Dr. Bachman asintió débilmente y el médico jefe sonrió con satisfacción y aliento. Luego se marchó. Solo ahora el joven cirujano notó a Jody. «Oh, Jody, ¿estás de guardia de nuevo hoy?», preguntó con tristeza. «Sí, así es», respondió débilmente Jody. «¿Escuchaste todo?», preguntó. «Sí, así es», confirmó ella. «Así es como son las cosas. Prepárate, vas a ser doctora y tendrás que tomar muchas decisiones difíciles», le dijo el Dr. Bachman con firmeza. Durante todo su turno, Jody no pudo sacarse de la cabeza sus pensamientos sobre la señora Hambley. Al finalizar la cena, colocó a la anciana en un agotero y ella le dijo: «Jody, el médico vino a verme, me animó y dijo que me darán de alta mañana». «Sí, eso es cierto. ¿Cómo te sientes?», preguntó la enfermera. «Todavía débil. Respirar es difícil, como si algo pesado hubiera llenado mi pecho por dentro, pero estoy bien. Me las arreglaré», admitió la paciente. La chica se mordió el labio, asintió y ajustó la media de compresión en la pierna de la señora Hambley. «Gracias, querida, me has salvado aquí. Cuando vino mi yerno le dije lo mismo. Si no fuera por los médicos y las enfermeras, ya no estaría aquí», dijo la anciana sonriendo cálidamente. Y continuó: «No hemos hablado en mucho tiempo, aunque él es mi único pariente que aún está vivo, aunque no por mi sangre. Mi hija murió hace muchos años y mi esposo también. Desde entonces no he visto a mi yerno, pero cuando me enfermé, inmediatamente vino preocupado». Ella sonrió y de repente todo encajó para Jody. Elevó la cabeza y vio que la infusión intravenosa había terminado. Desconectó todo cuidadosamente. «Descansa», dijo, y se fue. Mientras la chica atendía a los otros pacientes, su mente reproducía todo lo que había visto y oído en estos días. El hombre que casi la derriba en la entrada. El mismo hombre hablando por teléfono con alguien llamado Dr. Kalman en el café, convenciéndolo de no hacer nada. La conversación entre el médico jefe y el Dr. Bachman, y la orden de dar de alta a una paciente críticamente enferma. Jod reunió su valentía y fue de nuevo a hablar con el Dr. Bachman, quien, como de costumbre, estaba llenando historias clínicas. «¿Qué pasa, Jod?», preguntó. «Dr. Bachman, ¿podemos hablar sobre la señora Hambley?», preguntó Jod tranquila pero decididamente. «¿Por qué la están dando de alta?». El doctor suspiró. Estaba claro que él tampoco estaba contento con la situación, porque un médico más experimentado y senior así lo había ordenado. Y no solo un médico senior, sino el médico jefe del hospital. «Las órdenes de los superiores, ya sabes, no están sujetas a discusión», dijo. «Pero tú no estás de acuerdo con eso», dijo Jod, mirándolo fijamente a los ojos. «No lo sé, Jody», respondió honestamente el doctor. «Yo sugerí intentar disolver el coágulo, pero el jefe no apoyó la idea». «¿Por qué?», preguntó Jod. «Dice que su corazón no resistirá y que se está acabando el tiempo. Es mejor no correr riesgos», dijo el Dr. Bachman. Jod se apresuró a la mesa y abrió el historial médico de la señora Ham. «Pero sus resultados son buenos. Mira, esto es de hoy», mostró el electrocardiograma al cirujano. «Y el ecocardiograma tampoco muestra nada grave». El Dr. Bachman frunció los labios. Jod continuó: «Y su coágulo sanguíneo no es tan antiguo. Todavía podemos intentar disolverlo. Hay una oportunidad». «¿Cuál es su pronóstico ahora?», preguntó. «Un par de semanas, si tiene suerte. Un mes, como máximo», dijo el doctor secamente. Jody lo miró horrorizada. «Todavía tiene una oportunidad», suplicó. El doctor Bachman suspiró. «¿Qué estás sugiriendo?». «Es la orden del médico jefe. Será dada de alta mañana». «Todavía tenemos tiempo hasta mañana por la mañana», dijo Jod, mirando al doctor Bachman decididamente. «Podemos hacer la operación nosotros mismos». «Jody», exclamó el cirujano. «Así no se hace. Esos procedimientos solo pueden realizarse en la unidad de cuidados intensivos bajo supervisión».
Los servicios médicos de emergencia a veces los realizan, y las condiciones allí son aún peores que las nuestras, pero aún así se las arreglan, dijo el doctor Bachman. Eres tan terca. Los servicios de emergencia solo lo hacen cuando no hay otra opción, y cada segundo cuenta, y el resultado no siempre es favorable. No tenemos otra opción tampoco, Jody, casi gritó. ¿No has pensado que ella no está siendo dada de alta sin razón?, preguntó Judd. El cirujano frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Y Jody le contó todo lo que vio y oyó. El doctor Bachman escuchó en silencio, sin interrumpir. Sí, el hombre calvo, regordete y desagradable con los ojos pequeños, ese es su yerno, confirmó, y conoce al médico jefe. Me llamaron a la oficina del doctor Kalman ayer para informar sobre la condición de la señora Hambley, y ese hombre estaba sentado allí también. Me pregunto, ¿cómo conoce al jefe?, dijo Judd pensativamente. El cirujano reflexionó. La señora Hambley mencionó que su yerno ocupa un puesto muy alto en la policía de tráfico o algo similar. Ya sabes, la gente rumoreaba que el hijo del doctor Kalman tuvo un accidente hace unos meses. Parece que alguien resultó herido allí, pero milagrosamente se libró del castigo, dijo Judd sorprendido. ¿Entonces estás pensando que el doctor Kalman hizo un trato con él y ahora tiene que pagar la deuda?, preguntó el cirujano. Me pregunto por qué el tipo B quiere deshacerse de la anciana, dijo el doctor. Quién sabe, podría tratarse de herencia o razones personales. Estas son solo nuestras especulaciones, Judd, pero tienes razón. Necesitamos salvar a la anciana. Prepara todo para la infusión intravenosa y yo iré a buscar la medicación, dijo el doctor Bachman. 30 minutos después el médico regresó y juntos fueron al cuarto de la señora Ham. «¡Otro viaje!», exclamó alegremente la anciana. «Pensé que habíamos terminado por hoy». El doctor Bachman sonrió cálidamente. «Decidí mimarte una vez más antes de que te den de alta, pero esta vez durará toda la noche», dijo el médico mientras veía a la paciente con sorpresa. «Es bueno que aún no hayan retirado el catéter. Puedes dormir, la infusión no te molestará, y Judd y yo revisaremos tu progreso en silencio», añadió. «Gracias, mis queridos», dijo cariñosamente la anciana mirando a ambos. Jody nunca olvidaría esa noche. Ella y el doctor Bachman no durmieron. No podían predecir cómo afectaría la medicación a la paciente. Tal vez el coágulo sanguíneo era demasiado antiguo y nada sucedería, dejando a la señora Hambley con solo unas pocas semanas más de vida. Se arriesgaron y esencialmente cometieron un crimen por nada. Por otro lado, la medicación podría ser demasiado fuerte, causando sangrado que también podría ser fatal para la paciente. Pero la suerte estaba de su lado. Para la mañana, la infusión había terminado y la señora Hambley seguía durmiendo pacíficamente, con una respiración constante y tranquila. «Antes de su alta tomaré otra radiografía para ver si la medicación funcionó», dijo el cirujano. «¿Y si funcionó?», preguntó Judd. «¿Cómo se lo explicarás al médico jefe o a su yerno?». El doctor sonrió. «No lo haré. Simplemente no lo incluiré en su historial médico. Mi compañera de clase está de guardia hoy. Llevaremos a la señora Hambley a la máquina. Echaremos un vistazo, pero no escribiremos nada. Solo tú y yo sabremos los resultados». Judd se quedó sorprendida. «Entonces, ¿piensan que la estamos dando de alta en la misma pobre condición?», preguntó. «Exactamente. De lo contrario, enfrentaríamos muchas preguntas», dijo el médico. Mientras Judd estaba en clase, recibió un mensaje del doctor Bachman. «Todo está bien». Sonrió felizmente y guardó su teléfono. Aunque intentaba concentrarse en su lección, sus pensamientos seguían regresando a la señora Hambley. ¿Cómo se sentiría después de ser dada de alta? ¿Tenía alguien que cuidara de ella? Judd no podía entender por qué estaba tan preocupada por una extraña. Durante el siguiente mes, Judd no tuvo turnos con el doctor Bachman. No tuvo la oportunidad de averiguar los detalles del alta de la señora Hambley y luego se ocupó con sus estudios y su trabajo, por lo que ya no tenía tiempo para pensar en la anciana. Durante esas pocas semanas libres de guardias, Judd tuvo que quedarse con su hermana menor. «Todavía vives en nuestra casa», dijo su madrastra.
Hay una habitación aquí donde están tus cosas, así que ayúdanos. Por supuesto, Jod no le importaba estar con su hermana menor. Molly, de 4 años, acababa de entrar en esa linda edad en la que los niños están interesados en el mundo que los rodea. Los días eran cálidos y las hermanas pasaban la mayor parte de su tiempo afuera. En este día, estaban caminando cerca de un gran supermercado. ¿Queremos comprar algo para comer e ir al parque?, preguntó Jod a su hermana menor. Yogur de durazno en un pan, declaró Molly. Jod sonrió. Está bien. En la tienda se detuvieron en los estantes de yogur. Jody dejó que su hermana eligiera por sí misma y la pequeña, con su capricho infantil, comenzó a examinar los estantes tratando de decidir cuál sería el más delicioso. «Jody, ¿eres tú, mi rayo de sol?», escuchó de repente una voz familiar detrás de ella. La chica se dio la vuelta. Era la señora Hambley. La anciana lucía bastante animada. Estaba observando. «¿Eres tú o no?», dijo la antigua paciente. «Pero luego te reconocí por tu cabello. Definitivamente eres tú. Encantada de conocerte». Jod preguntó, «¿Cómo te sientes?». «Genial. Recuerda que tú y el doctor me pusieron la infusión antes del alta», respondió. «Por supuesto que lo recuerdo», dijo Jod con cautela. «Bueno, después de eso inmediatamente me sentí mejor, como si esa pesadez en mi pecho se hubiera ido, y luego en casa el doctor Bachman me instruyó a moverme más, a caminar. Ahora me siento maravillosamente. Estoy muy contenta», dijo la señora Hambley. Jody dijo, «¿Es ella tu hija?», preguntó la anciana señalando a Molly, quien aún no podía decidir qué yogurt elegir. «Hermana menor», respondió Jod. «Hoy me estoy ocupando de ella mientras nuestros padres están descansando. Decidimos comprar algo para comer e ir al parque». «¿Van a comer al aire libre?», exclamó la anciana. «Ven a mi casa en su lugar, está cerca. Tomemos té». «Oh, no, es inconveniente para mí», dijo Jod. La señora Hambley sacudió la cabeza. «Deja de decir tonterías. Tengo tartas y sopa en casa. Una vieja amiga iba a venir de visita, pero se enfermó». Suspiró tristemente, y Jod de repente pensó que la señora Hambley debe estar muy sola si estaba invitando a una enfermera apenas familiar a su casa. «Está bien», dijo Jod, «pero el pastel corre de mi cuenta», agregó rápidamente. «No hay objeciones aceptadas», dijo la anciana con una sonrisa. La señora Hambley vivía a 10 minutos a pie del supermercado. Al ver su gran y hermosa casa, Jod no pudo dejar de asombrarse. «¡Guau!», exclamó la chica. «Es enorme». La anciana sonrió mientras introducía la llave en la cerradura. «Mi difunto esposo tenía un alto cargo y construyó esta casa. Hoy en día este barrio está casi en el centro, pero en ese entonces vivíamos en las afueras. Vamos, chicas». Dentro de la casa reinaba la tranquilidad. Todo estaba limpio, aunque era evidente que el papel tapiz, los muebles y las lámparas llevaban muchos años allí. Jod sintió como si hubiera sido transportada 40 años atrás, pero la casa no parecía anticuada. Al contrario, parecía como si hubieran viajado en una máquina del tiempo a una casa nueva y hermosa de una película clásica. «Tienes una casa impresionante», dijo Jod, «como en las películas». Molly añadió, «Echo de menos las películas». La señora Hambley rió. «Gracias, chicas. Vamos a almorzar y les mostraré la casa». Cocinaba increíblemente bien. Las hermanas apreciaron tanto la sopa como las tartas. Después del almuerzo, Molly fue al salón a examinar las numerosas figuras nuevas en la chimenea con el permiso de la anfitriona. Jody y su antigua paciente se sentaron con té en un cómodo sillón frente a una mesita para hablar tranquilamente y vigilar a Molly. «Gracias, Jody», dijo de repente la señora Hambley. «¿Por qué?», preguntó sorprendida la chica. «Debería ser yo quien te agradezca por invitarnos y tratarnos tan bien», dijo la anciana sonriendo. «Soy vieja, enferma y solitaria, y casi no tengo amigos o seres queridos desde hace muchos años. Pasé casi todo mi tiempo sola. Mientras estaba en el hospital hablé con más personas en unos pocos días que en los últimos 10 años. Lo siento mucho», dijo Jod. «No hay necesidad de sentirlo. La soledad es casi una compañera inevitable en la vejez. Estoy acostumbrada a vivir así, pero es agradable cuando personas como tú, Jody, entran en mi vida».
Eres una chica buena y amable. Me alegra que tú y tu hermanita hayan pasado estas pocas horas conmigo. Jod mordió ligeramente su labio inferior, algo que siempre hacía cuando estaba insegura, pero luego dijo, si quieres puedo venir a visitarte a veces. Eso sería genial, dijo la señora Hambley. Ven cuando quieras, sola o con tu hermanita. Siempre estaré feliz de verte. Y así, Jod ganó una nueva amiga. A pesar de la diferencia de edad de medio siglo, ella y la señora Hambley tenían mucho de qué hablar. Resultó que la anciana había llevado una vida interesante y llena de acontecimientos, aunque con algunos momentos trágicos. Nací después de la guerra, comenzó a contar Jody, en un pequeño pueblo a muchos kilómetros de aquí. Éramos 7 en la familia. Yo era la mayor y todos los demás eran mis hermanos. Debió haber sido agradable ser la única chica de la familia, dijo Jody. La anciana sonrió. En realidad, no realmente. Tal vez si hubiera sido la más joven, habría sido diferente. Pero como era la mayor, todo lo que hacía era ayudar a mi madre a lavar la ropa, cocinar, trabajar en el jardín y cuidar de mis hermanos. La valla por maternidad no existía en aquellos días. Mi madre apenas tenía tiempo para recuperarse del parto antes de tener que volver al trabajo. ¡Guau!, exclamó Jody. ¿Cómo lo manejaste todo? Después de eso, su propia infancia no parecía tan difícil para ella como a veces pensaba. Simplemente no sabía que las cosas podrían ser diferentes, dijo la señora Hambley. Todos vivíamos así en aquel entonces, pero yo sabía que no quería vivir así. Mi padre decidía todo por mí. Me encontró un novio de nuestro pueblo e incluso hizo una lista de lo que me daría. Un cerdo, una docena de gallinas y un ternero. Los padres del novio estaban dispuestos a darle un caballo, una vaca joven y un pato con un pato macho, así que el matrimonio prometía ser rentable. Ella sonrió tristemente, como si recordara algo. Pero yo no soportaba al novio. Era como un chico de pueblo común, saludable y trabajador, pero siempre había algo repulsivo en él para mí. Como que constantemente se metía en peleas sin razón, sobre todo con los más débiles que él. Podía patear a un perro que tuviera la desgracia de estar en su camino y, lo más importante, cómo me miraba a mí, como si fuera su propiedad, aunque nunca hablamos. Solo hubo un acuerdo entre nuestros padres. Jod preguntó, ¿qué hiciste? La señora Hambley respondió, huí. Fueron 3 kilómetros a través del bosque desde nuestro pueblo hasta la estación de tren. El tren paraba allí 2 veces por semana exactamente a medianoche, yendo hacia la capital. El tren solo se detenía durante 2 minutos y imagínate a mí, una joven de 18 años. La noche anterior escondí una pequeña bolsa en el cobertizo. En la bolsa había una botella de leche, un pan y un par de calcetines de abrigo de repuesto. Esperé hasta que mis padres se acostaron y salí sigilosamente de la casa, luego corrí por el bosque en la noche. Fue aterrador. Tenía miedo de perderme, de encontrarme con un lobo o un oso, de llegar tarde o de que mis padres me alcanzaran. Fuiste muy valiente, comentó Jod. La señora Hambley negó con la cabeza. Oh no, querida, estaba temblando como una hoja, pero al parecer el destino estaba de mi lado. Llegué a la estación justo cuando el tren se detuvo. Reuní mis últimas fuerzas y me dirigí al último vagón. Era un vagón con compartimentos y todos ya estaban dormidos. Abrí el primer compartimento disponible y parecía que no había nadie. Subí a la litera, me cubrí con una manta y me dormí inmediatamente. Me desperté por la mañana cuando alguien me tocó el hombro suavemente. Recordé de inmediato dónde estaba y me di cuenta de que el revisor me había encontrado, y entonces me echarían en la próxima estación o, peor aún, me entregarían a la policía o a mis padres, o ambos. Pero resultó que no era el revisor. Un joven, quizás un par de años mayor que yo, me miraba con sorpresa. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Voy a la capital, respondí. Oh, ¿de verdad? ¿Y por qué en mi compartimento? Encogí los hombros. Bueno, estás solo aquí de todos modos. ¿Es tan preciado ese asiento para ti? Entonces, ¿no tienes un boleto?, preguntó.
Fue entonces cuando me di cuenta de que me delataría y comencé a llorar. Pero él parecía asustado. ¿Por qué lloras de inmediato?, dijo. No voy a decirle al revisor nada sobre ti. No me importa y además te compré un poco de té. ¿Tienes hambre? Bajé y saqué mi bolsa. Tenía pan y leche y él tenía mucha comida que sus padres le habían preparado, así que no te delató, preguntó Jod con una sonrisa. La señora Hambly negó con la cabeza. No, nos conocimos, hablamos. Resultó que él había nacido y crecido en una ciudad que estaba a 2 horas en tren de mi pueblo y ahora estaba estudiando en la capital. Estaba visitando a sus padres. Le conté brevemente sobre mí y le dije que iba a postularme a una escuela de teatro. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó. En un dormitorio. ¿Y si no te aceptan? Me aceptarán. Eres una chica aventurera y tienes muy pocas cosas para mudarte a la capital, dijo el chico. No me gusta llevar cosas innecesarias conmigo, le dije. Al final me dio la dirección de su dormitorio y dijo que siempre podía recurrir a él si necesitaba ayuda. ¿Realmente ibas a ser actriz?, preguntó Jod. Oh, fui a donde pude solo para conseguir un lugar en el dormitorio, pero como dije, el destino me favoreció. En general, el director, que urgentemente necesitaba una chica de apariencia típica para su teatro, era un examinador en la clase de actuación. Me vio y dijo que era lo que necesitaba. No me mires así. Solía ser hermosa a los 18. La señora Hambly sonrió y le entregó a Jod una fotografía antigua en blanco y negro. Mostraba a una chica sonriente con ojos enormes, pestañas largas, una nariz ligeramente respingada, labios ligeramente abultados y una gruesa trenza clara que caía sobre su hombro. Sí, eras muy hermosa, dijo Jod sonriendo mientras examinaba la fotografía. Después de matricularme, fui a la cafetería y le pregunté a la mujer allí si necesitaba una ayudante. Puedo lavar todos los platos o limpiar los pisos por ti. Solo dame algo para comer. Resultó ser una mujer amable. Me alimentó y me dejó quedarme con ella hasta que me dieran un lugar en el dormitorio. Y así, gradualmente, la vida comenzó a mejorar. ¿Pero cómo lo hiciste?, preguntó Jod. Estaba sola en una ciudad extraña, sin dinero ni pertenencias. La anciana sonrió. Oh, mi querida, podríamos hablar de eso durante una semana entera, pero ¿es necesario? No diré que fue fácil para mí. Quizás lo logré porque era joven, tenía mucha energía y no tenía a dónde retirarme. Ni siquiera me atrevía a imaginar lo que mis padres me harían si volvía. Bueno, y por supuesto, la perspectiva de un matrimonio también era aterradora. Aunque fue difícil, siempre viví con la esperanza en el futuro y la gente amable me ayudó. Mis compañeras de cuarto, que también eran chicas del pueblo o de ciudades atrasadas, compartían lo que podían, incluyendo comida y ropa. A veces los profesores me daban trabajo extra. Por supuesto, todo estaba oficialmente prohibido, pero la gente aún quería que alguien cantara o bailara en una boda o aniversario, así que vivíamos. Espera, dijo Jod, te volviste a encontrar con ese hombre, el viajero de tu tren. La señora Hambly sonrió astutamente y dijo, por supuesto, pero no de inmediato. Primero me establecí en el nuevo lugar, me acostumbré a estudiar y conocí un poco la ciudad. Luego presté un vestido y zapatos de mi amiga y fui a visitarlo. Atrapé a un chico cerca de su dormitorio y le pedí que le dijera a Paul, del cuarto 20, que su compañera de viaje clandestina lo estaba esperando. «Wow, ¿salió?», preguntó Jod. Salió en un minuto, todavía lo recuerdo. Dijo que no podía creer que realmente fuera. ¿Y qué pasó después?, preguntó. Me invitó a tomar té. Resultó que estaba estudiando en un departamento muy prestigioso, algo entre ciencias políticas, sociología y administración, si lo ponemos en términos modernos. Paul estaba muy entusiasmado con todo esto. Creía que podía ayudar a las personas. Tenía una mente asombrosamente brillante y una buena memoria. Podía analizar la información como nadie más y podía explicarme fácilmente las cosas más complicadas. Durante 2 meses, solo hablamos, nos visitamos, salimos a pasear y luego me pidió que fuera su novia. Por supuesto, acepté. Un mes después, Paul reunió el coraje y me propuso matrimonio.
Acepté nuevamente. ¿Cómo fue tu boda?, preguntó Jod. La anciana sonrió. Llevaba el vestido más hermoso que pude encontrar en el dormitorio. Invitamos a mis amigos y a los amigos de Paul. Nos tomamos fotos cerca del registro civil y luego todos tuvimos una fiesta en el club. Pero lo más importante fue que como recién casados, teníamos una habitación separada en el dormitorio y así comenzó nuestra vida matrimonial. No me extenderé demasiado en esto, porque los primeros años fueron difíciles. Puede sonar pomposo, pero el amor me ayudó a no darme cuenta de todo eso. También ayudó que ambos estuviéramos apasionadamente enamorados de nuestro trabajo. Estaba dispuesta a pasar varios días y noches en el teatro, y él tenía sus reuniones y viajes de negocios. No nos veíamos muy frecuentemente, pero eso solo fortaleció nuestro amor, dijo la señora Jamie de repente. Jod pensó que probablemente estaba cansada de hablar tanto. Quizás la próxima vez me cuentes el resto, ofreció suavemente. Ya te he cansado, se rió la señora Hambley. Soy yo quien te ha cansado con mis historias centenarias. No, para nada, pero tienes razón. Déjame contarte el resto la próxima vez. Un par de días después, el turno de Jody finalmente coincidió con el del Dr. Bachman. «Oh, estudiante», la saludó felizmente mientras entraba al puesto. «Buen día», sonrió Jod. «¿Cómo estás?» «Bien, como siempre. Solo quiero dormir y comer. Nada nuevo», respondió el doctor. Jody miró cautelosamente hacia el pasillo y, asegurándose de que no había nadie allí, preguntó en voz baja al cirujano: «¿Recuerdas a la señora Ham?» El doctor respondió de inmediato, seriamente: «¿Qué pasa con ella?» «Todo está bien», se apresuró a tranquilizarlo Jod. «La vi recientemente y se ve genial y se siente bien». «¿De verdad?», preguntó él. «Sí», suspiró aliviado, cerró los ojos y sonrió felizmente. Luego los abrió y miró a Jody. «Entonces, ¿valió la pena?», preguntó. Jod sonrió en respuesta. «Valió la pena», asintió el doctor. «Todo gracias a ti. Hiciste un trabajo impresionante salvando a la anciana», dijo Bachman. «Vamos, doctor Bachman, nada habría funcionado sin ti», respondió Jod. «Está bien, vamos a estar de acuerdo en que actuamos juntos, pero no deberíamos hacerlo de nuevo», sonrió Jody. «Si te encuentras con la Sra. Hambley de nuevo, dile hola. Es una anciana encantadora, definitivamente. Jod transmitió el mensaje del doctor durante su próxima visita». «Oh, muchas gracias», dijo la anciana. «Que Dios lo bendiga con buena salud. Es tan joven y guapo, claramente trabaja todo el tiempo. Probablemente no esté casado». «No lo sé», respondió Jody, «pero parece que no lo está». «Mantén un ojo en él», dijo la señora Hambley con una sonrisa. «Es un buen chico, Jody», se sonrojó Jody. «Prometiste continuar la historia», cambió de tema. «Ah, sí», respondió la anciana. «¿Dónde nos quedamos? Estabas contando cómo tú y Paul vivían en el dormitorio, cómo trabajaban mucho y no se veían a menudo», le recordó Jod. «Sí, lo recuerdo ahora. En resumen, después de unos años, todo funcionó para nosotros. La carrera de mi esposo iba en aumento. Construyó gradualmente esta casa. Cuando nos mudamos aquí, decidimos que podíamos pensar en tener un hijo. Un año después nació nuestra hija Lauren. Qué felices éramos». La señora Hambley se quedó en silencio, y Jod vio una pequeña lágrima rodar por la arrugada mejilla de la anciana. Rápidamente se la limpió con la manga y continuó: «Deja que te cuente la continuación. Lauren llegó a casa y nos anunció que se iba a casar. Prometió presentarnos pronto a su prometido y resultó ser Bill. Quizás lo hayas visto», dijo Jody sin especificar en qué circunstancias lo había visto. Honestamente, mi esposo y yo estábamos muy sorprendidos. Era extraño que pudieran tener algo en común. Pero luego Lauren explicó cómo se conocieron. Ella iba a exceso de velocidad y Bill la detuvo. Todavía no entiendo cómo Bill logró ganarse el corazón de nuestra hija tan rápido, pero se casaron rápidamente. Pasaron varios meses después de que se conocieran. Pensamos que nuestra hija finalmente había recapacitado, se convirtió en una esposa modelo y ama de casa.
Pero con el tiempo, empezamos a notar que Lauren no parecía feliz en absoluto. Empezamos a preguntarle qué pasaba, pero siempre respondía que todo estaba bien. Y entonces, una noche, salió de casa, se subió al auto de su esposo y se fue a algún lugar. Ese día estaba lloviendo, la carretera estaba resbaladiza y el auto volcó varias veces, dijo Mrs. Hambley con voz suave. Murió en el acto. Paul y yo no podíamos creerlo por mucho tiempo. Le preguntamos a Bill qué había pasado y él dijo que habían tenido una pelea. Ella salió de la casa y se fue después de eso. Mi esposo y yo sentimos que nuestras vidas habían perdido sentido y Paul nunca se recuperó de la muerte de nuestra hija. Falleció 5 años después, continuó la anciana. Lo siento, dijo Jody. La anciana asintió. En general no hay mucho más que añadir. Jody tomó suavemente su mano y la señora Hambley respondió a este gesto. Gracias, querida. Eres una chica muy amable. Luego, Jody decidió preguntarle algo que la había estado preocupando durante mucho tiempo. ¿Todavía te comunicas con tu yerno?, preguntó. La señora Hambley encogió los hombros. Al principio, después de la muerte de Lauren, nos comunicábamos, pero luego cada vez menos. Luego, él me ayudó con el funeral de Paul. Recuerdo que le dije, Bill, ahora eres mi única persona cercana y heredero. Después de eso, comenzó a llamarme y a visitarme ocasionalmente, pero no muy seguido. Por supuesto, no puedo culparlo por eso. Tiene una posición alta, explicó. Después de esta conversación, Jody y la señora Hambley parecieron convertirse en familia. La chica visitaba regularmente a la anciana, llevaba alimentos y se quedaba a dormir. Mientras algunos aspectos de su vida y ciertos momentos se volvían más claros, otros se volvían aún más extraños. Por ejemplo, Jody se convenció cada vez más de que el yerno de la señora Hambley tenía motivos específicos para desearle daño, y Jody temía por la vida y la salud de la anciana. Sin embargo, su yerno nunca apareció en su presencia. Quizás esté esperando su momento, dijo Jody al Dr. Bachman. Le contó todo lo que había aprendido. Estaban de guardia juntos de nuevo y ahora estaban cenando. Bueno, parece que estás yendo un poco más allá con tu deber médico, suspiró el doctor. No puedo abandonarla, dijo Jody. El cirujano suspiró de nuevo. Sí, ya lo entendí, pero ¿qué vas a hacer si este yerno ha presionado incluso al médico jefe? ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo?, preguntó. No lo sé, respondió Jody. Espero al menos que no le haga daño intencionalmente. Creo que no lo hará. Tal vez deberíamos advertir de alguna manera a la señora Hambley sobre un posible ataque, suspiró Jody. He pensado en eso, pero ¿qué evidencia tenemos? Ha conocido a su yerno durante muchos años, mientras que me ha conocido a mí solo durante unos meses. ¿Y qué puede hacer ella? Por ejemplo, no transferir su casa a él, sugirió el doctor. Pero ¿y si no se trata solo de beneficio? ¿Y si simplemente la odia? ¿Y esta historia sobre la muerte de Lauren también parece sospechosa? ¿Solo a mí?, preguntó Jody. ¿Crees que envió a su propia esposa al otro mundo? No lo sé, admitió Jody honestamente. Resulta que nos faltan pruebas para acusaciones, incluso para convencer a la propia señora Hambley. Entonces, a Jody se le ocurrió una idea. Quizás podrías visitarla de alguna manera conmigo, hablar con ella. Creo que podría escucharte, dijo. El doctor levantó las cejas. ¿Por qué ella me escucharía? ¿Solo porque soy un médico?, preguntó. Sí, siempre pregunta por ti y habla muy bien de ti, dijo Jody. El doctor Bachman sonrió. Es agradable que valore tanto mis habilidades médicas, pero dudó que mi autoridad en sus hoyos se extienda a otros aspectos de la vida. No creo que pueda ir a su casa y decir, tu yerno quería mandarte al otro mundo. Ella respondería, por supuesto, doctor Bachman, te creo totalmente. Jody se sintió avergonzada. Lo siento, solo estoy asustada. Asustada de pensar que sé que la señora Hambley está en peligro, que escapó por poco de la muerte, pero tal vez todavía esté en peligro. El doctor Bachman suspiró. Jody,
¿Estás tratando de jugar con mi conciencia? Al final acordaron que Jody visitaría más seguido a la señora Hambley y la vigilaría. 3 semanas pasaron desde esta conversación. Jody ya se acercaba al dormitorio cuando sonó su teléfono. Sí, doctor Bachman, respondió con cierta sorpresa. ¿Estás lejos del hospital?, preguntó él. A unos 10 minutos, respondió ella. ¿Por qué? Encontremos en el café del hospital en unos 15 minutos. Es muy importante, dijo él. Está bien, estaré allí, respondió ella. Genial. Y Jody, por favor, pide sopa de champiñones con picatostes y un filete a la Fran para mí. Acabo de terminar mi turno. Luego, el doctor Bachman se acercó justo cuando la camarera estaba colocando los platos de comida. Hola, Jody, lo saludó ella. Sin perder tiempo, él comenzó a comer. Jody entendió que él no tenía la intención de hablar con ella por el momento y también empezó a comer. Me encanta esta sopa de champiñones, doctor Bachman, dijo él reclinándose en el respaldo alto del asiento. La mejor de la ciudad. Definitivamente la probaré la próxima vez, dijo Jody. Pero no me invitaste aquí por la sopa, ¿verdad? Quizás te extrañé, dijo él sonriendo cuando vio que la chica lo miraba seriamente. Luego continuó en un tono completamente diferente. Parece que ahora tenemos evidencia, dijo. Jody se inclinó hacia él. Cuéntame, dijo. El doctor suspiró y miró a su alrededor. En ese momento no había nadie más en el café aparte de nosotros dos, dijo. Hoy el jefe del departamento me envió al médico jefe. Tenía que entregar varios documentos médicos para su revisión. Por lo general, la secretaría está con el jefe, pero supongo que estaba almorzando. Quería llamar, pero luego noté que la puerta estaba entreabierta y escuché voces familiares desde adentro. La primera persona, como puedes imaginar, era nuestro estimado doctor Kalman, y la segunda, el yerno de la señora Hambley. La voz de Jody temblaba de emoción. ¿Qué pasó después? Y luego me di cuenta de que debía encender el grabador de voz de mi teléfono, y no me arrepentí, dijo el doctor. ¿De qué estaban hablando? Bueno, si tuviera que resumir la esencia, el yerno preguntó al doctor Kalman por qué le había dicho que su suegra solo tenía un mes de vida. Pero ella seguía alegre y animada, continuó el doctor Bachman. El jefe respondió que no se puede predecir todo hasta el minuto y agregó, bueno, no te preocupes, tu vieja morirá a cualquier día de estos. La reserva compensatoria del cuerpo no es infinita. Oh, Dios mío, dijo Jody. Sí, a eso respondió el yerno de la señora Hambley, que cuando le habían pedido que encubriera las consecuencias del accidente del hijo del doctor Kalman, organizó todo correctamente y en poco tiempo. ¿Y cómo terminó?, preguntó Jody. No lo sé. Escuché pasos y apenas tuve tiempo de alejarme de la puerta, dijo él. ¿Te notaron?, preguntó ella. No, la secretaria regresó del almuerzo. Hice como si acabara de entrar, dijo él. Doctor Bachman, exclamó Jody, ¿por qué seguimos sentados aquí? Vamos a la casa de la señora Hambley. Sin darle al doctor la oportunidad de reaccionar, marcó el número. El número de Mrs. Ham no le importó la visita de Jody e incluso se sintió más encantada al escuchar que estaría con el doctor. «Oh, mis queridos», exclamó la anciana emocionada. «¡Qué sorpresa me han preparado! Afortunadamente hay algo para tomar con té. No se preocupen, acabamos de comer», dijo el doctor Bachman, claramente incómodo. «Estamos aquí por asuntos de trabajo», dijo Jody. Mrs. Hambley levantó las cejas. «¿Qué pasó?», preguntó sorprendida. «Sí, vamos a sentarnos», dijo él. Todos se sentaron en la sala de estar y el doctor Bachman y Jody relataron con cautela y orden todos los eventos que habían presenciado. Al final, el doctor reprodujo la grabación de audio que había hecho fuera de la oficina del médico jefe. Durante todo el tiempo, Jody temía que su antigua paciente se sintiera mal, pero sorprendentemente, la anciana permaneció bastante animada durante toda la narración, sin interrumpir y solo apretando los labios con más fuerza. «Sí, mis queridos», dijo después de todo. «Me sorprendieron. Pensé que me salvaron la vida una vez,
pero resulta que son como guardianes y ángeles que me protegen incluso fuera del hospital, dijo la anciana. El médico y la enfermera guardaron silencio intercambiando miradas. Quizás te sorprenda que reaccione tan calmadamente, continuó la anciana. Pero en el fondo siempre sospeché de Bill. Incluso cuando Lauren nos lo presentó por primera vez, estaba claro que había algo oscuro en él. Mrs. Hambley, dijo Jody con cautela, ahora necesitamos encontrar una forma de mantenerte a salvo. La señorita Ham asintió. Estoy segura, no te preocupes, dijo mirando el reloj. Nos quedan 5 minutos, escondan detrás de esa puerta y enciendan sus cámaras. ¿Por qué?, preguntó Jody sin entender. Mi yerno vendrá a visitarme en 5 minutos, explicó calmadamente Mrs. Hambley. Bueno, ¿cómo te sientes?, preguntó Bill alegremente mientras cruzaba el umbral. Mrs. Hambley suspiró. Oh, Bill, ni siquiera sé qué decirte, dijo él frunciendo el ceño. Habla con la verdad, para ser honesta, no muy bien, respondió la mujer. Me sentía bien cuando me dieron de alta del hospital, como si no hubiera estado enferma en absoluto, pero ahora siento como si hubiera ocurrido una recaída. Lentamente, caminó hacia la cocina y comenzó a hacer té. Bill se apresuró hacia ella y la ayudó. Bill, por favor, pon todo en la bandeja y llévalo a la sala de estar, dijo la anciana. Las sillas allí son más cómodas para mí. Bill colocó las tazas, el azucarero, la jarra de leche, los jarrones de caramelos y galletas en la bandeja y llevó todo a la sala de estar. Luego regresó por Mrs. Hambley y la ayudó a caminar con visible esfuerzo. Ella se sentó en la silla y se recostó. Entonces, ¿cómo está tu salud?, preguntó Bill nuevamente. Oh, Bill, la debilidad me invade. Como puedes ver, apenas puedo caminar y tengo dificultad para respirar, especialmente por la noche. A veces mi corazón late tan rápido como si estuviera a punto de saltar de mi pecho, pero también hay una sensación de pesadez en mi pecho y siento que aumenta cada día, dijo la anciana con pesar. El yerno simpatizó y tomó su mano. ¿Debería llevarte al hospital mañana?, preguntó con preocupación. Mrs. Hambley negó con la cabeza. ¿De qué sirve? Cuando me dieron de alta, los médicos me dijeron que hicieron todo lo que pudieron. Incluso el médico jefe vino a revisar, dijo la anciana con pesadez. Sí, el médico jefe lo dijo, asintió vigorosamente Bill. La mujer suspiró nuevamente. Bueno, yo misma lo siento, dijo. Siento como si la muerte estuviera al acecho cerca. Mrs. Hambley, no digas eso, interrumpió Bill. Oh, venga, Bill. He vivido mi vida y últimamente he estado pensando más y más en Lauren, dijo la anciana. ¿Qué pasa con Lauren?, preguntó él frunciendo el ceño. Sigo pensando cómo la perdimos todos, yo, Paul y tú. ¿Cómo no vimos que algo estaba mal con Lauren? Nadie quiere culpar, fue un accidente, respondió Bill. Era evidente que hablar de su difunta esposa no le traía ningún placer, pero la mujer continuó como si no notara. Bill, dime ahora qué fue lo que los llevó a pelear entonces, que ella se escapara de casa en medio de la noche, para que pueda encontrar paz antes de morir, dijo el yerno oscureciendo. No recuerdo, han pasado tantos años, generalmente era algo trivial. ¿Recuerdas lo terca que era?, dijo Bill. Lo recuerdo, Bill, lo recuerdo todo. Estuvieron en silencio durante unos segundos. ¿Sabes?, dijo la anciana, siempre me he preguntado por qué te has molestado conmigo todos estos años. Han pasado muchos años desde la muerte de Lauren, y aún así llamas y me visitas. Especialmente después de que me enfermé, empezaste a preocuparte. Bill frunció el ceño nuevamente. ¿Qué estás insinuando?, preguntó él. Ella encogió los hombros. ¿Hay algo que pueda insinuar? Se levantó nervioso y caminó por la habitación diciendo, Mrs. Hambley, estás en tus cabales. Te visito por bondad, podrías decir. Por lástima, no tienes a nadie más que yo. Casi gritó la última frase. Bueno, ya no lo sé, Bill, si he perdido la cabeza o no. He vivido los últimos años sin verte ni escucharte mucho, pero cuando terminé en el hospital, comenzaste a visitarme, y luego de repente el doctor se interesó por mí, una simple pensionista. ¿Por qué de repente? ¿Cómo debería saberlo? Por bondad, respondió sarcásticamente el yerno entre dientes. Quizás, pero aquí hay una extraña coincidencia.
Este doctor tiene un hijo que recientemente tuvo un accidente y todos estaban convencidos de que él fue el culpable. Parece que se puso detrás del volante ebrio. Sin embargo, no enfrentó consecuencias por ello. Bill era aterrador de ver. Estaba completamente rojo desde la parte superior de su cabeza hasta el cuello. La vena en su sien derecha pulsaba ferozmente. Y luego este médico jefe dice que ya no puede ayudarme, continuó la mujer calmadamente. Y él obliga al médico a darme de alta al día siguiente. Suficiente, gritó Bill. ¿Por qué sigues viva? Mrs. Hambley palideció, pero dijo: no te preocupes, no me queda mucho tiempo. Solo dime una cosa antes de irme. ¿Eres responsable de la muerte de Lauren? No, no fui yo, exclamó. Ella se escapó de mí porque no podía soportar vivir conmigo más, porque nunca me amó. Al contrario, me odiaba más y más cada día, pero yo la amaba. Entonces, ¿por qué se casó contigo?, preguntó asombrada la anciana. Porque la salvé de la prisión. Estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Intenté detenerla, pero ella me golpeó con el coche. Ella se detuvo inmediatamente y me bajó del coche temblando. Me llevó al hospital. Tan pronto como la vi, me enamoré y le dije: o irás a prisión por mucho tiempo o te casarás conmigo. Mrs. Hambley presionó las palmas contra su boca, conteniendo las lágrimas. Mi pobre niña tonta, susurró en voz baja. Bill parecía ya no escucharla. Hice todo para hacerla feliz. Estaba dispuesto a trepar sobre cabezas en el trabajo para ascender, soborné y chantajeé todo, para tener suficiente dinero para nosotros. Ella no tenía que trabajar, le daba todo el dinero que quería. Por un tiempo incluso, parecía que todo estaba bien entre nosotros. Pero luego empezamos a discutir constantemente. Ese día discutimos hasta tarde en la noche. Ella gritó que preferiría haber estado en prisión que casada conmigo, y mientras corría hacia la calle, se subió al coche y se fue. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Mrs. Hambley. Mi pobre niña tonta, repitió. Gracias a ti realmente necesitaba una casa, continuó Bill. Es grande, vale mucho y está ubicada en el centro de la ciudad y ya has vivido tu vida. Si no tienes la intención de morir, entonces te ayudaré. Eso no sucederá de repente. Una voz masculina vino de alguna parte. Bill se congeló en su lugar. Un joven alto y una chica pelirroja emergieron de debajo de un montículo. Ambos de sus caras le parecían vagamente familiares. No lastimarás a nadie más, dijo secamente la chica. Tenía un teléfono en sus manos y claramente lo estaba grabando. ¿Quién eres tú?, gritó Bill. Mis salvadores, respondió Mrs. Hambley con voz calmada y firme. Se enderezó y ahora parecía completamente diferente de la anciana moribunda, que parecía ser hace apenas un par de minutos. Todos ustedes. Bill murmuró retrocediendo hacia la puerta. No puedes probar nada. Estaba tan choqueado que ni siquiera escuchó las sirenas que se acercaban. Tan pronto como salieron por la puerta, fue inmediatamente arrestado por la policía. Un mes después, Jody y el Dr. Bachman vinieron a visitar a Mrs. Hambley. Solo no cocines nada, advirtió la chica a la anfitriona. El Dr. Bachman y yo traeremos todo. Por supuesto, la anciana no los escuchó y dos repartidores hambrientos estaban esperando, uno con pollo y el otro con cerezas. Oh, Mrs. Hambley, exclamó el Dr. Bachman con frustración. Te pedimos que no te apures. Me pediste que me moviera más, así que intento no quedarme quieta, respondió astutamente la expaciente. Se sentaron a tomar té y Mrs. Hambley no preguntó nada hasta que el doctor y el médico en formación hubieron comido. ¿Qué noticias tienen?, preguntó Jody. Sí, hasta ahora todo sigue igual, respondió Mrs. Hambley. Bill está siendo interrogado. El investigador dijo que los episodios sobre mí y el médico jefe pueden considerarse probados, pero ahora están desenredando toda una red a través de él. Hay tales esquemas. Dice que lo han sospechado durante mucho tiempo, pero aún no lo han atrapado y ahora ustedes lo han sacado a la luz. No disminuyan sus méritos, dijo el Dr. Bachman. ¿Cómo interpretaste a la mujer moribunda? Fue genial, dijo modestamente Mrs. Hambley. Bueno, después de todo, soy una ex actriz, agregó. ¿Qué noticias tienen ustedes? Nuestro médico jefe ha sido arrestado, dijo el Dr. Bachman. Creo que no es necesario explicar la razón y lo más probable es que, al igual que con tu yerno, también haya toda una red de crímenes.
«¡Wow!», exclamó Mrs. Hambley. «¿Ya han nombrado al nuevo médico jefe?». «No», respondió el Dr. Bachman. «Hasta ahora solo el interino. Lo más probable es que decidan después de que termine la investigación. De lo contrario, ¿qué pasaría si también estuviera involucrado en este esquema?». Jody tomó otro trozo de pastel y dijo alegremente: «Esto será incómodo». Mrs. Hambley rió. «Somos un grupo extraño», dijo con alegría. «Una abuela medio muerta, un médico y una estudiante». El Dr. Beckman y Jody rieron. «No digas eso», dijo el doctor. «Aún nos sobrevivirás a todos». La anciana sonrió. «Desde que ustedes dos aparecieron en mi vida, realmente he querido vivir», dijo Jody, mirando al Dr. Bachman, quien le devolvió la misma sonrisa cálida. «Por cierto», dijo repentinamente el Dr. Bachman, «traemos champán para celebrar tales eventos. Como médico, te doy un poco de permiso hoy». Así que se quedaron hasta tarde en la noche, 3 personas que hace apenas unos meses apenas estaban relacionadas entre sí. Ahora se habían convertido en las personas más cercanas. Si te gustó esta historia, recuerda darle like, suscribirte y compartir con tus amigos. Hasta la próxima.